Seguimos con más de noticias, Globovisión Salud, y vamos a hablar sobre el niño prematuro, el niño que nace antes de término. Y para hablar sobre este tema nos acompaña un especialista en la materia. Se trata del doctor Rafael Godoy. Un gusto recibirlo, es neonatólogo y además pediatra y especialista en el área de los recién nacidos prematuros. Intensivista además. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Daniela. Primero debo agradecerle a ustedes la invitación. Debo agradecerle a la licenciada Sorocaima que me invite aquí a compartir con ustedes parte de esta experiencia que ha sido lo que hacemos nosotros para atender estos prematuros, que realmente la palabra prematuro tiene tanta connotación que uno tiene que desglosar un poco en qué se conforma atender un prematuro. Por supuesto, vamos a explicarlo para Y entenderlo vamos a todos. explicar otras cosas que son interesantísimas, que lo vamos a mezclar con una palabra que se llama serendipia, otra Ok. palabra que se llama hermenéutica y otra palabra que se llama sindéresis. Ok. Son palabras que dirán, ¿qué relación tienen estas palabras con la atención de un prematuro? Bueno, por supuesto que sí, porque este año nosotros que atendemos prematuros y que nos dedicamos también a estudiar historia, nos hemos dado cuenta de la importancia de la historia, porque yo estoy haciendo ahorita un doctorado en historia en la Universidad Católica con la gente del profesor Estraca y yo hice una maestría en letras y en historia, y me tocó pensar, filosofar, bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando atienden un prematuro? ¿Cuál Ujú. es la esencia de atender un prematuro? Y aquí empieza todo. Ok. Cuando este señor francés de apellido Pinar, y este calendario que te estoy obsequiando es producto de una investigación que hicimos con el doctor Unida de Urbina, Ok. que es el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, y el doctor Alcides Álvarez, que es graduado en la Universidad Central de Venezuela en Letras, y dirán, bueno, ¿y qué relación tiene todo esto con los prematuros? Pues sí, porque a lo largo de la exposición que vamos a hacer, por supuesto que vamos a dar cosas concretas que yo en una oportunidad también la manejé cuando hablamos de prematuros, Ujú. porque en aquella oportunidad nosotros hablamos de dos niñitos que afortunadamente ya tienen más de 5 o 6 meses, Sí, nos comentaba de ese y esos niñitos se caso llaman de éxito. Piero y Bruno, y esos niñitos tenían 27 semanas. La mortalidad de niñitos de 27 semanas es altísima, pero cuando tú tienes un equipo adecuado de enfermeras, un equipo adecuado de especialistas, un equipo adecuado de instrumentos, y tienes un local adecuado para atender niñitos, bueno, la posibilidad de que estos niñitos salgan adelante es mucho más alta. Hay un concepto que es el que vamos a utilizar para el año que viene cuando atendamos prematuros, que a mí me parece muchísimo, importantísimo, porque los poetas, los historiadores, los filósofos, los intensivistas, que manejamos el pensamiento abstracto y el pensamiento pragmático, entendemos un concepto que es bien interesante, que soñar es vivir. Si tú no sueñas, pero no soñar que vas a dormir 20 horas sin hacer nada, ¿no? Sino el concepto de soñar, que es que te vas a fijar metas y esas metas las vas a cumplir. Y eso es vivir. Y es el concepto que utilizaba el papá de Bruno y Piero cuando me decía diariamente, es que mis hijos van a vivir. O sea, él estaba convencido, había una empatía con su esposa, tan grande como cuando la vez pasada hablábamos del famoso poema de pinceladas que los niñitos hablaron con su papá. Ujú. Que le dijeron que si les tocara pintar el firmamento a Grace y Jorge, ellos le pedirían algo. Bueno, ¿y qué les pediríamos? Bueno, y viene la palabra otra vez, que nos dejaran soñar en su regazo. Porque si no hay ese sueño, si no hay esa empatía en esos niñitos de 27, no van a salir adelante. Bueno, aquí hay una frase de Hipócrates que me gusta, que está justamente en el mes de marzo, que es el mes de mi cumpleaños, que dice, donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Ok. Me gusta esta cita. Y hay un concepto que también es una historia de amor, porque este poema, este calendario es una historia de amor permanente, Sí. de cómo la serendipia logró transformar aquellos instrumentos en lo que vamos a mencionar paso a paso Ujú. para atender a los prematuros. En este caso fue una historia de amor entre un cirujano de apellido, ese señor es un señor que, bueno, se enamoró del instrumentista. Ok. Y el instrumentista le dijo, yo no puedo seguir tocando tu rostro, eso fue en la Segunda Guerra Mundial, con ácido fénico, porque el gran problema que vamos a tener es que si te sigo tocando la cara con ácido fénico, usted se va a tener que ir por su lado y yo me voy por mi lado, así que usted tiene que tratar de conseguirme unos guantes o algo para que yo no le toque el rostro. Y así salieron los guantes de hule. Ok. Primero lo hicieron con tejido de oveja y la Goodyear en ese entonces dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es, vamos a fabricar otros guantes diferentes. ¿Y qué relación tiene esto con los prematuros? Bueno, los prematuros, la primera barrera, eso lo decía el doctor Guido Tatá, la primera barrera que se rompe cuando uno está tocando un recién nacido es la piel. Ok. Y mientras menos toquemos la piel de los prematuros en la unidad de terapia intensiva, más posibilidades tienen de salir adelante. ¿Qué se llaman estas posibilidades? Bueno,
no tomar vías innecesarias, no tomar muestras innecesarias, no colocar antibióticos innecesarios, no colocar medicamentos innecesarios. Y entonces Halsted, que fue el que, junto con la novia que en ese entonces se llamaba Caroline Hatton, hicieron una historia de amor. Ella consiguió los guantes, ella no le tocó el rostro nuevamente con las manos ásperas. Bueno, y vivieron felices para siempre. ¿Okay? Una historia médica Entonces, de amor. ¿qué es lo que pasa? Y dirán, bueno, este doctor que es intensivista, neonatólogo, nos está hablando de historia de amor. Es que la vida es una historia de amor. Entonces, si ellos no tocaban eso, si nosotros le tenemos que agradecer a Halsted que se enamoró de esa muchacha y que presionó para que estos guantes existieran, los hicieran realidad, y que la gente de Goodyear se empeñara en hacer unos guantes. Y bueno, y lo interesante de todo esto es que este calendario tiene la particularidad que, aparte de que dice quién descubrió el aparato, dice quién lo trajo a Venezuela y cuándo lo trajo a Venezuela. Y el doctor Luis Racetti fue el que trajo los guantes aquí a Venezuela para disminuir la posibilidad de que se infecten las personas. Y eso nosotros lo sabemos porque la primera cosa que le dicen a uno cuando va a tocar un prematuro es que, aparte de lavarse las manos, si lo tiene en una unidad de terapia intensiva, tiene que usar guantes, que es esta imagen. ¿Okay? Esa imagen que tú ves ahí, que dice, bueno, ¿y qué relación tiene este estetoscopio de Pinar? Porque se llama el estetoscopio de Pinar, que todos los tetras, todos los pediatras lo conocemos. Este estetoscopio de Pinar fue descubierto por un francés que en un momento determinado le dijeron, si usted le toca la piel a la zarina, usted no va a seguir viviendo. Entonces él, bueno, de una manera muy amorosa, también creó el estetoscopio de Pinar para poderle oír la frecuencia cardíaca, y eso lo hacen en cualquier medicatura, a cualquier prematuro. Si un prematuro, esta es la imagen del estetoscopio de Pinar, esta. Así es. Si le toca, vamos a irnos al estetoscopio la primera, nuevamente. Aquí es la primera, estaba mostrando unos segundos los el guantes. estetoscopio y aquí de Pinar. estamos. Entonces, el estetoscopio de Pinar, ¿por qué para nosotros es importante? Porque si no tienes monitoreo y estás en una medicatura y tú tienes, cuando le colocas este aparato a un prematuro, la frecuencia cardíaca mayor de 160 y menor de 80 o menor de 100, tú sabes que tienes una gran emergencia y tienes que resolver esto porque ese prematuro de 27 semanas o a término se va a poner muy malito. ¿Okay? Entonces, es la importancia del estetoscopio de Pinar, que en cualquier medicatura se encuentra el estetoscopio de Pinar. Muy bien, un seguimiento para antes del parto y además el momento del nacimiento de este niño pretérmino o prematuro. Bueno, ya nos está diciendo la menor manipulación posible al contacto de piel, pero cuando este bebé nace prematuro, nos hablan el primer contacto piel a piel con mamá. Ese momento de acercarlo a mamá, de que lo reciba y saber si todos los prematuros tienen la capacidad o pueden recibir el calostro que se habla, que es su primera vacuna, su primera inmunización. Fíjate, cuando nosotros estamos cuidando prematuros, como Bruno y Piero, después nos tocó atender a otro niñito al que yo también uno que nació, que se pensaba que la mamá tenía COVID, porque el gran dolor de cabeza con el que nos enfrentamos hace 2 años, o desde hace 2 años, fue con el COVID. Y el COVID tiene la particularidad de que como el prematurito está dentro del útero, la placenta lo defiende de las infecciones, entre comillas, pero el virus atraviesa la barrera placentaria y a los niñitos les da COVID dentro del útero. A los prematuros les da COVID dentro del útero, con el agravante de que, si bien es cierto de que nosotros hemos manejado 200 niñitos en la Policlínica Metropolitana, en las unidades de terapia, y nosotros, uno de los dolores de cabeza más grandes es que la afectación de estos niñitos, aparte de nacer prematuros, cuando les da el COVID en el último trimestre a la madre, el agravante es que no solamente se colocan a nivel del pulmón, porque el virus va por todos los tejidos, y llegan a la parte cardíaca, que es el gran dolor de cabeza para los neonatólogos, para los pediatras, para los médicos, porque ocurren varios fenómenos. Nosotros tenemos un pediatra, bueno, yo digo que es neonatólogo, que es el que le hace los ecocardiogramas a los niños una vez que nacen, porque hacen derrame pericárdico y alteración de las coronarias. Ok, que estos son patologías directamente del corazón. Eso es gravísimo para un prematuro, porque nacen antes de tiempo y aparte de eso tienes que colocarle, cuando hay alteración de este tipo, tienes que colocarle inmunoglobulina para que se desinflamen los tejidos, y lo hemos vivido. Afortunadamente, cuando le colocas la inmunoglobulina y lo colocas en unidades de terapia, si sale muy prematurito, 30, 32, 33 semanas, le tienes que colocar un medicamento que es parte de lo que nosotros mencionamos en este calendario, que es a lo que le tenemos que dar las gracias, porque aquí hubo un momento en que hubo un señor que se le ocurrió la genial idea de fabricar los rayos X. Entonces, los rayos X ¿qué nos permiten
los rayos X a nosotros? Ok. Bueno, evidenciar la presencia de inmadurez pulmonar para que tengamos que colocarle esos prematuros. Eso es en el mes de agosto, donde dice que la Ya lo oración es buena, conseguí. pero al invocar a los dioses el hombre debería echarle una mano. Ese es Hipócrates el que dice eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es este señor, nada menos y nada más el médico alemán Wilhelm Conrad Röntgen? A este señor se le ocurrió nada menos y nada fabricar los rayos X. ¿Quién de nosotros no ha utilizado una radiografía? Bueno, utilizar la radiografía fue una gran bendición porque se empezaban a manejar las neumonías, la tuberculosis, etcétera, etcétera. Y en los prematuros hubo un cambio, pero demasiado importante dentro de la atención de los prematuros, porque cuando la época de Kennedy, Kennedy tuvo un prematuro y el prematuro se le murió a las 2 semanas. Y todo el poder económico que pudo utilizar en ese momento la familia Kennedy y el Ministerio de Salud en ese entonces fue que se desarrolló toda una metodología para fabricar surfactantes, que ha sido la gran bendición para los prematuros. ¿Cuáles han sido las grandes bendiciones para los prematuros cuando uno las evalúa en la historia? Primero, por supuesto, el pinar. Segundo, había un señor, una mujer valiosísima de Nueva York que se llama Virginia Adgar, que actualmente todos los pediatras, todos los médicos tienen que conocer ese concepto. Esa mujer, Virginia Adgar, nada menos y nada más diseñó un test que se llama el test de Adgar, que es APGAR cuando uno hace el acróstico, y nosotros lo relacionamos para que la gente lo recuerde. Yo le di clase a la gente del Pérez Carreño 30 años en la universidad. Yo le decía, por favor, dígame qué es lo que dice el Adgar. Bueno, el Adgar, la A significa es el amor que late un día, es la frecuencia cardíaca. Okay. La P es el pulmón y el respirar es poesía, entonces uno tiene que medir la frecuencia respiratoria del neonato. La G es la gracia que viene dada por el tono. Lo primero que se pierde cuando un niñito está fíctico es el tono y es lo último que se recupera. Ahorita vamos a hablar un poquito de reanimación de prematuro. Y la frecuencia cardíaca, igual que el amor, es lo último que se pierde y es lo primero que se recupera. Y la R es la respuesta del neonato ante la vida, ese deseo de soñar y de seguir adelante. Entonces, Bueno. ¿qué pasa con Röntgen? Bueno, utilizaron la metodología más adelante, nosotros como médicos y la gente, los que manejaban la hermenéutica y que transformaron todo esto en un sueño detrás de todo lo que venía, se encargaron de fabricar el surfactante. Y el surfactante hace que los pulmones no se colapsen. Y al no Que puedan colapsarse, respirar. los prematuros siguen avanzando, siguen haciendo intercambio de oxígeno y eliminando el CO2. Doctor, en este punto vamos a detenernos y nos vamos a la pausa. Pero al regreso vamos a ver entonces cómo tratar al neonato, porque si hay casos de éxito de vida y además si existe la manera de prevenir los embarazos prematuros. ¿Cómo se pueden hacer? Eso nos lo explica el doctor Rafael Godoy al regreso, neonatólogo, intensivista y pediatra. Preguntas, comentarios, redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Volvemos.